Alumnos de Corporativo Universitario México, muy buen día tengan ustedes, como siempre con el gusto de saludarles. Vamos a avanzar hoy en nuestra clase, vamos a comenzar con los trabajos de la clase número 11. Y pues bueno, como hemos visto ya evolucionado en los seguros sociales, en este momento ya tenemos claro qué es un seguro social, ya entendemos qué es la seguridad social, ya entendemos cuál es su función dentro de una clase trabajadora o dentro de una sociedad con el objeto de blindar a las clases más desfavorecidas. Y en ese eco de trabajo o en ese eco de funciones, hoy vamos a ser muy puntuales en los trabajos que van a realizar cada una de las instituciones que han sido creadas para la seguridad social y los seguros sociales. Y bueno, hoy vamos a trabajar en ello. Particularmente vamos a entrar de lleno al tema del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bien conocido o bien llamado como ISSSTE. Esta institución de seguridad social, y que tenemos que ser muy claros, aunque nos ofrecen seguros sociales o prestaciones para la clase trabajadora en su relación patronal, es importante entender que son instituciones creadas para la seguridad social, reguladas obviamente por su propia ley o su organización, con leyes orgánicas que van a administrar y van a edificar un compendio de labores muy específico. Pero bueno, es importante como siempre recapitular para adoptar los tecnicismos jurídicos. La seguridad social constituye un derecho humano fundamental y una herramienta esencial para garantizar el bienestar de los trabajadores al servicio de el Estado. Esto quiere decir que entonces el ISSSTE estará enfocado en aquellos trabajadores exclusivamente y territorialmente hablando del Estado que provee esta institución. Por consecuencia, no podrán ser más que los trabajadores que están dentro del servicio estatal. Bajo esa jurisdicción, la competencia y el ejercicio de estos servicios podrán ser, como lo dice aquí, en México este derecho se materializa a través de diversas instituciones, entre ellas el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya finalidad es otorgar protección social integral a los servidores públicos y a sus familias. El presente ensayo analiza la naturaleza jurídica del ISSSTE, los sujetos que ampara, los seguros que otorga, así como su organización, funcionamiento y financiamiento. Es importante establecer cada punto para que nosotros podamos entender cómo es que funciona esta institución, y basados en este eco o en esta función particularmente hablando, es importante determinar también hasta qué punto realmente este instituto puede abastecer o satisfacer la seguridad social de los trabajadores o servidores públicos, o particularmente todo funcionario que esté adepto a las dependencias estatales u organismos descentralizados del propio Estado según sea su territorio. Ahora bien, es importante hablar de una naturaleza jurídica. Como siempre, el ISSSTE es un órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Organismo público descentralizado, ya entendemos que es aquel que está adepto a la función centralizada, pero o bajo su supervisión de esta, pero este tendrá una personalidad jurídica y patrimonio propio. Personalidad jurídica para crear su propia ley orgánica, para establecer sus propios reglamentos. Patrimonio propio para poder tener a su disposición los bienes, muebles, inmuebles y las cosas necesarias para su funcionamiento. En el caso del ISSSTE fue creado a partir del año 1959. Hoy está regulado por la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esta ley que de alguna manera también tiene su fundamento raíz en el 123 apartado B constitucional. Recuerden que el apartado A del 123 constitucional habla de los trabajadores que prácticamente están afiliados a una iniciativa privada y cuya relación contractual establece la relación que tienen con la iniciativa privada. Y a comparación del apartado B, que propiamente son para los trabajadores que están adeptos al Estado. En este caso del ISSSTE, pero no todos son trabajadores del Estado. Muchos pueden ser funcionarios que están dentro de las administraciones públicas municipales, de los organismos descentralizados, paraestatales, que están adeptos a la administración federal y estatal por consecuencia. Ahora bien, el instituto actúa como una entidad de interés público que, aunque posee autonomía de gestión, se encuentra vinculado al Estado mexicano en su función de garantizar prestaciones económicas, de salud,
sociales a los servidores públicos. ¿Cómo podemos empezar a entender esto? Pues bueno, para empezar tendríamos que hablar de los sujetos que son afiliados a esta institución. Los principales sujetos de la seguridad social a cargo del ISSSTE son trabajadores al servicio del Estado, federales y de organismos descentralizados. Insisto, esta jurisdicción es territorial. No quiere ser que exclusivamente es para las dependencias del Estado, sino para todos los que estén dentro del Estado realizando una función para el propio gobierno. A su vez, también pensiones y jubilados y por consecuencia familiares de los derechohabientes. Esto implica que sean los cónyuges, concubinas, hijos o en ciertos casos padres del trabajador, y de esta forma el ISSSTE protege no solo al trabajador, sino al núcleo familiar bajo un esquema solidario. Es importante entender que para que esto pueda ser fungible, necesitamos o dependemos de la documental pública que tenemos a cargo del servicio. En este caso, si yo quisiera asegurar a mi esposa, a mis hijos, tendré que presentar el acta de matrimonio en el registro civil y las actas de nacimiento del registro civil, y por consecuencia a su vez mi acta de nacimiento para poder asegurar a mis padres. De otra manera habría una limitante que por consecuencia sería tramitar un juicio abreviado o sumario, que es el juicio para acreditar el concubinato, y por consecuencia mediante esa acreditación ante un órgano judicial, que será un juzgado civil propiamente hablando, podríamos asegurar a quien hoy se ostenta como nuestra concubina, que goza de los mismos derechos que tiene nuestra cónyuge si así fuera. A su vez, los seguros que otorga el ISSSTE son los siguientes. La ley del ISSSTE contempla un conjunto de seguros que garantizan la cobertura en diversas contingencias: seguro de la salud, seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. Como pueden ver, los seguros están homologados en todas las instituciones. Es importante que entendamos que estos seguros particularmente pues están homologados inclusive ante los seguros de iniciativa privada. En realidad lo único que determina es el funcionamiento de la institución, porque cada uno de estos seguros se aplican de manera distinta, o cada uno tiene sus dependencias de salud adscritas a sus iba a decir contribuyentes, pero no, en este caso son los afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, miren, en constante necesidad de la seguridad social, cada uno de los trabajadores está impuesto en solicitar a las administraciones de estas pues este tipo de seguros, pero en consecuencia de sus funciones dentro del Estado como trabajadores para el propio gobierno federal, estatal o local, este seguro solo podrá ser para ellos. Por consecuencia, en este caso la fuente laboral tendrá que determinar la condición de seguro de salud, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. ¿Por qué? Porque cada dependencia tiene la naturaleza de su ejercicio o las funciones que realiza de manera distinta. No es lo mismo hablar de un trabajador que trabaja en CAEM, por ejemplo, que es la Comisión Estatal del Agua, al menos en el Estado de México, que hablar de una secretaria que tiene su oficio, en cuyo riesgo de vida pues o riesgo de trabajo es muy diferente. Entonces, en ese caso, también el seguro de invalidez de vida, los seguros de retiro, la cesantía, que pues obviamente está homologada por una edad determinada, la vejez. En este sentido es importante determinar la condición laboral, y es aquí cuando nosotros tendremos que hablar de la organización y su funcionamiento. El ISSSTE se rige por su ley y sus órganos de gobierno. Entre los principales órganos destacan la Junta Directiva, que es el máximo órgano de decisión, en el que participan representantes del gobierno federal y los trabajadores. El director general encargado de la administración y representación del instituto. Las delegaciones estatales y regionales que permiten la operación en todo el país. Su funcionamiento se encuentra en tres grandes áreas: servicios de salud, prestaciones económicas, prestaciones sociales. Normalmente vamos a encontrar todo focalizado en determinados edificios, si lo queremos ver físicamente, cuyas dependencias estarán organizadas en determinadas áreas para establecer estos servicios de salud, prestaciones económicas y prestaciones sociales. Asimismo, la junta directiva, el director general y las delegaciones estarán impuestas en organizar de manera conjunta y por jerarquía de quienes comandan este tipo de organizaciones o instituciones, bien llamadas así, para que su funcionamiento sea el correcto, y en todos los estados
se imparta de manera general y sin distinción alguna la misma prestación de cada uno de los trabajadores del Estado. A su vez, ¿cómo es el financiamiento de esta institución? Pues bueno, el financiamiento del ISSSTE proviene principalmente aportaciones del Estado, que prácticamente funge como el patrón. En este caso, a diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE tiene una figura patronal que es el propio Estado. Por consecuencia, hay una partida presupuestal que se destina para el ISSSTE. Cuotas de los trabajadores y pensionados, ¿qué quiere decir? Que como todos hemos visto en nuestros recibos de nómina que tenemos cuando recibimos una nómina por parte del Estado, hay una retención de cuotas que son destinadas para el Instituto de Seguridad Social, que nos va a salvaguardar todo lo que implica salud, prestaciones y demás. Recursos autogenerados, ¿qué pasa? Pues como intereses financieros o servicios prestados en los cuales de manera conjunta pues el ISSSTE actúa generando mediante la prestación de algunos servicios adscritos a el Estado, que es la seguridad social. No perdamos de vista que estas instituciones, a pesar de que su función principal es proteger y permear a los trabajadores del Estado, en el caso del ISSSTE, también están impuestos en permear la seguridad social para los más desfavorecidos dentro de la comunidad en la que esté dispuestas las instituciones. Por último, subsidios y transferencias federales cuando es necesario. Esto implica que también hay partidas presupuestales para ciertos programas sociales y que puedan ser determinados o elaborados para que el ISSSTE sea quien dé ese servicio. Normalmente vamos a ver en comunidades de baja economía en las cuales se imponen este tipo de jornadas médicas, dentales, salud, para la mujer, para los niños, campañas preventivas, campañas escolares que están impuestas precisamente para los trabajadores y para las comunidades donde está impuesta las instituciones, que normalmente llegan a las localidades que más necesitan de esto. Y pues bueno, para finalizar en relación al análisis que tenemos con el ISSSTE representa una institución esencial para el cumplimiento del derecho de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Su naturaleza jurídica como organismo descentralizado permite actuar como una autonomía, mientras que su estructura organizativa asegura la prestación de servicios médicos, económicos, sociales. Aunque enfrenta desafíos en materia de financiamiento y cobertura, su función sigue siendo vital para millones de trabajadores y sus familias. Garantizan el fortalecimiento de una tarea ineludible al Estado mexicano. Y pues bueno, con esto concluimos por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, cuídense mucho.